Nuestra siguiente ponencia cae dentro de la subdirección de electromecánica. El título de ella es Análisis del tráfico vehicular general y de transporte de carga y de la logística de distribución urbana de mercancías en el marco del proyecto de revitalización de la Merced, y nuestra ponente es la doctora Angélica Lozano Cuevas. Bueno, yo les voy a presentar la primera parte de este estudio sobre la Merced, aunque sigo pensando en los gusanos de la presentación anterior. Entonces, sí, realmente. Bueno, este proyecto fue realizado porque nos los pidió el PUEC, nos pidió colaborar con ellos para realizar este estudio que comprende muchos otros estudios y que es una primera etapa. Este estudio fue realizado también para la Secretaría de Economía del Gobierno del DF, Desarrollo Económico del Gobierno del DF. Bueno, este proyecto fue realizado en dos partes dentro del instituto, pero fuera del instituto tiene muchas otras partes. Yo les voy a presentar la primera parte, que está relacionado con el tráfico vehicular, de vehículos en general y de transporte de carga. Entonces, esta primera parte fue realizada por varios miembros de nuestro grupo de investigación, y el objetivo fue hacer un diagnóstico de la situación del tráfico general y del transporte de carga en la zona de la Merced y hacer propuestas y recomendaciones para su mejoramiento. Consta de varias partes. Primero, lo que hicimos fue identificar las características físicas de la vialidad, comparar la capacidad de la vialidad como opera actualmente con respecto a la situación que tendría si no hubiera obstrucciones físicas a la vialidad, determinar el efecto de la operación actual de la red vial en la zona de estudio sobre la red vial del Distrito Federal, porque como saben, la Merced es un mercado tradicional que ahora está rodeado de comercio informal, y entonces eso está causando varios problemas. Por eso el punto 4 es determinación de los efectos del comercio informal en vía pública debido a las obstrucciones de la vialidad. Después el punto 5 son identificación de las vialidades donde se realizan operaciones de carga y descarga o bien se estacionan vehículos de carga. Después son las posibles rutas utilizadas para el transporte de carga, para el abastecimiento de la Merced, y después las recomendaciones. Bueno, como ven en esta figura, tenemos el número de carriles en operación, que es muy distinto al número de carriles construidos. Es decir, la infraestructura que se construyó, por decir, es de 4 carriles, pero 2 están utilizados para estacionar vehículos o bien para poner puestos de comerciantes ambulantes. Así es que la mayoría de las calles tienen una reducción grande del número de carriles. En algunos casos no se obstruye propiamente el carril, como en los ejes viales, sino que los comerciantes están en las banquetas, por lo tanto la gente tiene que caminar abajo, y los diableros también pasan continuamente, atraviesan las calles, y eso también obstaculiza la circulación vehicular. Eso también pasa en las vías primarias como el eje 1 Oriente o Fray Servando, que son ejes viales. En esta figura podemos tener una comparación de la situación con la que opera actualmente contra la situación si no hubiera obstrucciones físicas en la vialidad. Aquí, entre más negro se ve en las figuras, los arcos de la figura que están en color negro indican que tienen más carriles construidos que no están en operación. En la zona de estudio llega al 40%, pero en algunas calles, algunas calles están completamente bloqueadas, es el 100%. Esto es principalmente debido al comercio informal y por ende los que se estacionan porque quieren ir a comprar ahí o porque son los mismos vehículos de transporte de carga. Y esto no se excluye en los ejes viales como el eje 1 Oriente y Fray Servando, donde continuamente se atraviesan diableros y también personas que van con sus mercancías, ya sea que van a comprar o a vender, pero es una obstrucción, digamos, parcial. No están instalados completamente como los comerciantes ambulantes, que son fijos. Hay fijos y semifijos. Después, bueno, ¿qué pasa entonces? ¿Cuál es el impacto de esto? Pues son tiempos de recorrido muy altos, principalmente en la zona en las calles alrededor de la zona de nodos de la Merced,
Y hay lo que decíamos, aquí se ven las fotos. Todo esto, esas obstrucciones a la vialidad producen demoras en los tiempos de recorrido de los vehículos, cualquier tipo de vehículo, tanto en las calles internas como en los ejes viales alrededor de esto. Este es un problema no solo de la Merced, sino de la mayoría de nuestros mercados, donde se van instalando comerciantes ambulantes y van obstruyendo las vialidades. En el centro histórico de la ciudad es muy importante porque no solo es este mercado, sino es la Lagunilla, Granaditas, etcétera. Todo esto se conjuga y entonces los ejes viales ya no están funcionando como ejes viales, sino que tienen muchas obstrucciones. Es como si tuvieran colesterol. Y aquí vemos las velocidades. Como ven, las en verde son las mayores velocidades que están en las vías que están más lejanas a la zona de la Merced. La zona de la Merced está aquí en esta parte. Entonces, entre más lejos, pues está mejor la situación. Pero aquí es muy dramático. La velocidad aquí en la zona verde es de 45 kilómetros por hora en promedio y en la zona de la Merced es de 15, menos de 15, pero aquí en esta zona cercana a los mercados es de 1 a 3 kilómetros por hora. Es decir, si uno sale, entonces 15 minutos después atraviesa la calle. Es más lento que ir a pie. ¿Dónde se puede circular? Porque algunas calles están completamente cerradas. Y eso también afecta a los ejes viales, como este y este, que es Fray Servando. Ay, perdón, me pasé. Después, bueno, las obstrucciones de la vialidad, entonces lo que causan ahí es que solamente hay circulación local en esa zona. Es como si hubiera una supermanzana que evita que haya viajes que crucen. No hay una red vial ahí. Entonces todos se van a las vías primarias que tienen ya colesterol, pero que todavía siguen funcionando. Y esta foto es del eje 1 Oriente, donde se puede ver que hay todo tipo de vehículos circulando. Por ejemplo, está el Metrobús, pero que va en un sentido y más allá no se ve, pero también está el de otro sentido. Aquí están autobuses de varios tipos, transporte de carga. Estos están descargando, pero descargan y van caminando porque está la policía. Es un método más divertido de descargar. Sí, va el diablero atrás y van descargando, pero va circulando, porque si se para completamente llega el policía y entonces le tiene que dar una mordida. Entonces, bueno. Después, bueno, las zonas de carga y descarga están marcadas aquí en esta figura en color naranja principalmente. Son estas fotos que tenemos acá, y en azul, que son como esta foto que está aquí en la calle, ¿no? Como vemos, los vehículos de carga están estacionados pues como pueden, ¿no? No hay, sobre todo, no hay un orden. Aquí en las zonas de carga y descarga hay puestos, hay vehículos particulares que están estacionados. Entonces los vehículos de carga ya no pueden descargar o cargar. Por eso lo hacen en los ejes viales. Pues ese es un problema bastante grande. Las mercancías principalmente vienen pues de Toluca, de Catepec, de Puebla, del sur, de la central de abastos. Entonces ellos usarían las rutas que están marcadas en el mapa. Y son rutas de proveedores y de clientes foráneos, pero esos clientes foráneos cada vez pueden entrar menos a la zona de la Merced por todas las obstrucciones que hay. Se tienen que estacionar bastante lejos. Hay corredores importantes aquí en esta zona que son importantes para el movimiento de carga en general, no solo de esta zona, sino también del Valle de México. Y estas son algunas de las vías principales que tenemos. Aquí se ve, hicimos análisis de congestión y flujo vehicular a varias horas. Aquí tenemos en la mañana, donde se ve que este es el eje 1 Oriente y el eje Fray Servando, son las más afectadas, donde aquí en este eje vial tenemos una velocidad muy baja y es un eje vial donde es importante para la circulación del transporte de carga para todo el Valle de México, pero ahí tenemos un tapón. Entonces, bueno, ¿qué se recomienda? Porque este es un estudio de diagnóstico inicial. Bueno, para mejorar la circulación de los vehículos de carga, pues varios estudios. Primero, identificar bien cuáles son las características geométricas de la vialidad al interior de la zona para saber dónde pueden o no pueden circular camiones de carga. Necesitamos estudios de orígenes, destinos de transporte de carga para saber el tipo de mercancía transportada por tipo de vehículo, el tipo de servicio de transporte de carga utilizado y el tipo de operación de transporte.
También hace falta un inventario de la capacidad de ocupación y costos de estacionamientos públicos de camiones de carga y también una estimación de cuántos camiones de carga se estacionen en las vías públicas, en la vía pública. Pero también necesitamos información general sobre los otros tipos de vehículos, por ejemplo, el transporte público de pasajeros. Vemos que por ahí pasan varias rutas, todas se estacionan también en la calle y obstruyen también la vialidad. Necesitamos conocer dónde están las rutas, bases, paradas, las flotas de vehículo, transporte de pasajeros, también la capacidad de ocupación y costos de estacionamientos públicos, porque si uno va en auto es muy difícil de llegar. Y bueno, y otros estudios, porque me quedan 5 minutos y todavía falta que hable el doctor Antún, me va a matar. Entonces necesitamos muchos estudios más para conocer bien el transporte de carga. Perdón. Y le queremos mostrar algo de su proyecto 2, que tenía que ver con estrategias de mejoramiento de la logística de distribución urbana. Esto se hizo en el instituto con la colaboración además del Centro de Opinión de Jurídicas, que nos ayudó intensamente en la encuesta, y mis estudiantes de ese semestre en la maestría en Ingeniería Industrial e Ingeniería de Transportes del posgrado. Los objetivos están ahí, caracterizar cadenas de suministros, saber sobre la infraestructura de las operaciones y la gestión diaria de carga y descarga, infraestructura y gestión de las áreas de estacionamiento, cómo funcionaban los diableros, es muy importante, la infraestructura de servicio a las mercancías y cuáles eran las recomendaciones para lo que SEDECO tenía que seguir si seguíamos. Bueno, la metodología, revisamos un poco la experiencia internacional, hicimos un estudio de prácticas logísticas tradicionales que vamos a ver que mostramos en un minuto, algo sobre las mejores prácticas logísticas en el centro histórico, y caracterizamos cadenas de suministros en el núcleo de mercados y las recomendaciones. Entonces, eso es más o menos un planito para que vean dónde está. Y primero, algo así como la revisión del estado del arte. Hay muchas cosas hechas en Europa, eso es BESTUF, o que quiere decir algo así como mejores prácticas en transporte urbano de carga. Turblog, que tomaba cosas de América Latina, nosotros trabajamos para Turblog, cosas de la India, del Brasil, ¿verdad? Y el BREF, que es un gran proyecto con Volvo, donde también de alguna manera participamos. Bueno, saber qué había. Trabajamos sobre las prácticas logísticas tradicionales, sobre 4 sectores que elegimos: frutas y verduras, la ropa, el calzado y las comidas. El núcleo de mercado de la Merced es un conjunto de mercados. Entonces, sobre frutas y verduras, yo voy a hacer como un popurrí de estas cosas, aparecen en todos los casos, donde están los puestos, digamos, las empresas familiares que trabajamos, un poco las fotos para darse cuenta de qué eran, los grupos, la gente, y se definían, después de bastante trabajo, saber cómo funcionaban las cadenas de suministros, por ejemplo, de frutas y verduras, para que tengan una idea. El limón, el aguacate, los jitomates, el chile, la cebolla, las hortalizas así verdes, algunos otros productos y frutas selectas, o sea, hacer una especie de... Y entonces, ¿de dónde vienen los productos? ¿Cuál es el proveedor? ¿Cómo se transporta? ¿Cómo es el abasto? ¿Cómo se hace el último transporte? ¿La manera en que está embalado? ¿Si hay refrigeración? Bien. Sobre la ropa, les muestro la tercera foto de la derecha, son pacas. Estas pacas, aunque le parezcan mentira, vienen de Guatemala, porque son las pacas con la ropa más barata que se puede vender. México es un mercado de mayor precio, entonces las pacas que recibimos aquí tienen mayor precio. Bueno, va. Y acá ven cadenas de transporte, que también hay para los otros casos. Por ejemplo, esto es algo que viene de Chiconcuac, viene el autobús, donde llega a la terminal de autobuses, el diablero. Este es otro que viene de Guatemala. Las pacas vienen en buses, aunque les parezca mentira. Después se mueven en metro, en diablero. Estas son también otra de ropa, que se saca de unas fábricas que están cerca de la Ciudad de México, llega al centro histórico, se vende en el centro histórico, vuelven a comprarle al centro histórico, se lleva caminando o en el metro. Uno dice, ¿cómo llevan esos bolsas en el metro? Pues una lanita y entra en el metro y ya está. El diablero y sigue, va.
Entonces estudiamos ropa para dama, ropa para caballero, ropa para niños, ropa interior, Filipinas, es muy interesante todo eso, todo lo que tiene que ver con los restaurantes, y uniformes escolares, que es un mercado muy importante. Coincidencias, diferencias, contrastes en las cadenas de suministro. Después el calzado. Estas son las zapaterías. Yo no puedo apuntar porque creo que es esto. Esto es la salida del metro, por ejemplo, del metro La Merced. Esta es una zapatería muy importante que todo el mundo va a comprar ahí. Otras zapaterías más, y el mercado de Granaditas, que es de donde viene casi toda el calzado, más algunos que vienen directamente de Guanajuato. Entonces, algo sobre la cadena de suministro, el estudio de la Ribera, cada uno de los casos tiene cosas. Esto es bien divertido, por ejemplo, viene del mercado de Granaditas, el mercado de Granaditas está aquí, y le voy a hablar de esto que está dado vuelta. Estos son los diableros. Entonces, los diableros llegan a la Merced y hay seguridad, se paga 5 pesos cada 20 metros a unos que cuidan, porque si uno lleva un diablo con 20 cajas de zapatos, es suficiente plata, entonces te pueden robar los zapatos, y entonces se va pagando, ¿no? Entonces, Bimbo tiene ametralladoras y estos tienen mordiditas. Es así. Metro, taxi. Esto es una aventura intensa saberlo, ¿eh? No crean que es así nomás. Después estudiamos las comidas, entonces, jugos, pozole, pasteles, una que vende mariscos, estos que hacen masa y hacen tortillas. Muy, muy interesante. Entonces uno iba, para darles una idea, y encontraba el local vacío y decía, pero ¿esto es a dónde venden? Y entonces, después de mucho tiempo de conversar y que había confianza, no, nosotros vendemos entre 1.200 y 1.500 comidas y las llevamos al Banco de México, al Banco Tal, en Centro Histórico. Tenemos nuestros clientes. O sea, una cosa de esas que nadie piensa. ¿Dónde están los mercados? El mercado de comida está ahí. Y cosas como estas, ¿no? O sea, ¿de dónde vienen las cosas? ¿Cómo van las cosas? Que es fundamental. Bien, después de esto, ¿quiénes hacen las cosas supermodernas? Pues las cosas supermodernas las hace FEMSA Coca-Cola, las hace Jumex, las hace Bimbo, las hace Sigma Alimentos, las hace Lala, y después hay otras cosas. Esto es Zara, esto es Martí y esto es Farmacias del Ahorro. Entonces, con el Council of Supply Chain Management Professional y la ANTP, pues tenemos cómo se hace en el centro histórico, y muchos de estos llegan al Merced también, ¿no? Bueno, después hicimos una encuesta a los comerciantes que están adentro, una encuesta a los comerciantes que están afuera, ya terminó, y una encuesta a los transportistas de carga, que un día les cuento de la manera espectacular cómo se hizo. No por nosotros, sino por Jurídicas, con nuestro diseño. Bien, entonces, ¿qué hay? ¿Cómo es? ¿Por qué es? Tendencias. Y así tenemos toda una información, en primer lugar, sobre transporte, porque era la neurosis en ese momento, de dónde vienen las mercancías, a dónde van, cuál es el transporte de aprovisionamiento, cómo se llevan las mercancías cuando se compraron, cómo son las áreas de carga y descarga, y ya aquí, y las propuestas, que todas las tiene SEDECO, hemos discutido mucho, creemos de que esto lo van a hacer, ¿sí? Porque hay un terreno del DF que es en archivo de notarías y van a hacer esto, y después algunas cosas de participación pública-privada, después hay cosas en vehículos. Esto es un vehículo muy interesante que propone Jumex, que es un vehículo que tiene vehículos eléctricos adentro y los larga en el lugar de reparto, y cuestiones de la cadena de frío que son muy importantes. Bueno, si quieres saber más sobre antropología de la logística en la Merced,